Entonces, muchas personas son empresarias o abogados o agriculturas. Es el Consejo Nacional, es la Cámara Baja, o como en los Estados Unidos, el House of Representatives, o The House. Son 200 diputados, casi uno por 36,000 habitantes, pero al menos uno por cada cantón. Entonces, hay también el Senat, es el Consejo de Estado Suizo, Cámara Alta. Son 46 diputados, 2 por cantón, sin importar la población de cada cantón. Es como en los Estados Unidos, que todos los estados tienen senadores y representantes. Entonces, hay el Consejo Federal Suiza, es el órgano ejecutivo de Suiza. Es como el gabinete en España, con los ministros. Son 7 consejeros federales elegidos separadamente por un periodo de 4 años con posibilidad de reelección. Tradicionalmente, un consejero federal es fácilmente reelegido hasta su dimisión. Hay consejeros federales que son en su posición por 20 años. Pues. El Consejo Federal es elegido para la Asamblea Federal. Cada año un otro de los consejeros federales es elegido presidente de la Confederación. Entonces, cada uno es presidente una vez cada 7 años. Es la persona representativa como el rey o el Bundespresidente. La forma mágica, en Suiza reina una democracia de concordancia debido a las minorías. El Consejo Federal es la representación de las diferentes regiones del país y de los partidos más importantes en la Asamblea Federal. Pero desde 1959 son siempre 2 socialistas, 2 liberal radical, 1 del centro y 2 de la derecha. Son 4 germanohablantes, entonces de la parte alemán, y 3 franco-italohablantes. 2 actual son 2 de la parte que habla francés y 1 del Ticino, de parte italiana. Pero ahora tal vez hay un cambio el año próximo, que los verdes probablemente disputarán uno de los escaños sedes liberales. Entonces, la base y el nivel más alto del sistema legal es la Constitución Federal, que en 1848 la nueva Constitución fue influenciada por la Constitución de los Estados Unidos. El Parlamento bicameral se basa en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados. Y las ideas de la Revolución Francesa, derechos civiles. Pero naturalmente había varias revisiones y una revisión total en el 1999. La Constitución Federal se puede cambiar en cualquier momento. La enmienda requiere el consentimiento de la mayoría del pueblo y de los cantones. En términos de contenido, la posibilidad de enmienda está limitado por el hecho de que la Constitución no debe violar el derecho internacional obligatorio. La revisión parcial tampoco debe violar el principio de unidad de la materia. Entonces, la organización que he mostrado hasta ahora es similar en la mayoría de las democracias. Es una democracia representativa o
parlamentaria. En lo siguiente muestro cómo los ciudadanos suizos pueden participar en las decisiones políticas o incluso oponerse a las decisiones parlamentarias. Entonces, el derecho de la ciudadanía federal, cambio, adición en la Constitución. Por una iniciativa popular. Cambiar algo usted mismo en la Constitución Federal, entonces proponer una nueva idea, una nueva ley, un cambio de la Constitución. O el referéndum facultativo, votar de nuevo sobre algo que ha sido decidido por el Parlamento. Entonces, una persona o una partida, cualquier persona puede recoger 50.000 firmas y un referéndum tiene que ser tenido. Referéndum obligatorio. Hay cosas que el Parlamento puede decidir, pero que tiene obligatoriamente visto con el pueblo y someter a un voto. Esto es cambiar la Constitución y unirse a organizaciones de seguridad colectiva. Creo que se ha ido el sonido. Se ha ido el sonido de Benjamín. Benjamín, der Ton ist weggegangen. Ya, ahora es mejor. Ja, jetzt hört mir. Ja. Also, Benjamin, wenn etwas schwierig für dich ist, ich kann dich von Schweizerdeutsch auf Spanisch übersetzen. Ah, das ist wunderbar, ja. Das ist, ja, ich mache jetzt mal so weiter, habe ich es verstanden. Also, entonces hay la iniciativa popular, hay el referéndum facultativo y el referéndum obligatorio. Y recogidas, la primera cosa que, ¿quién puede lanzar una iniciativa popular? Cualquiera que tenga derecho a votar en Suiza puede lanzar una iniciativa popular, incluidos los suizos y el extranjero. El comité de la iniciativa debe constar de 7 a 27 votantes. Mínimo 7, máximo 27 votantes. No sé por qué ese nombre, pero es así. Después, el comité de iniciativa debe comunicarse con la Cancillería Federal e informarles sobre el proyecto. La Cancillería es responsable de traducir el texto en los otros idiomas oficiales y para un examen preliminar formal. La Cancillería Federal tiene que traducir el texto en los idiomas alemán, francés, italiano y romano y examinar si todo es formal, en orden. Por ejemplo, que no sea engañoso, publicatorio o confuso. Además, verifica que la lista de firmas sea completa, incluyendo título y redacción de la iniciativa. El periodo, después empieza la recogida de las firmas. El periodo de recolección de firmas es de 18 meses. Entre este tiempo, estos 100.000 firmas tienen que ser coleccionadas. Después las listas se enviarán a las respectivas comunidades residenciales, entonces en las diferentes comunas, las cuales revisarán y certificarán los derechos de voto de los firmantes.
Después, las listas de firmas deben enviarse a la Cancillería Federal en su totalidad y separada para cada cantón. Entonces, claro, entonces, antes coleccionar las firmas y después serían controladas. Después, la iniciativa es discutida por el Consejo Federal dentro de un año. Entonces, discutido entre el gabinete, entre los ministros. El mensaje del Consejo Federal se dirige a la Asamblea Federal y recomienda la aprobación o el rechazo de la iniciativa. Entonces, el Consejo Federal puede decir sí o no, pero el Consejo Federal puede también elaborar una contrapropuesta. Por ejemplo, si le parece una iniciativa, una idea buena, pero tal vez demasiado fuerte o en algunos puntos no practicable, entonces puede elaborar una contrapropuesta. Después, la iniciativa es discutida y votado sobre en la Asamblea Federal. Dentro de 2 años y medio siguientes a su presentación. Si la iniciativa se declara total o parcialmente válida, a la Asamblea Federal decide sobre su recomendación de voto para el referéndum. Hay la aprobación de la iniciativa sin contrapropuesta del Consejo Federal o con un contraproyecto. O la rechazo de la iniciativa sin contrapropuesta con contrapropuesta. En iniciativas populares se hacen pocas iniciativas populares, pero las iniciativas que son rechazadas por la gente también pueden influir en futuras decisiones políticas. Las iniciativas rechazadas también son un espejo de tendencias y que muestran que la gente quieren o prefieren, incluso cuando la iniciativa está rechazada. Pero algunas veces los iniciadores lo prueban a nivel cantonal. Por ejemplo, la iniciativa Prohibición de Encubrimiento, o como se dice en Suiza, la iniciativa Burka, estaba rechazado en el Parlamento, después lo han lanzado en el cantón Ticino y San Gallen, los cantones Ticino y San Gallen, y lo han aprobado aquí, y después han lanzado una iniciativa al nivel federal del Estado y finalmente lo han asumido. Algunas veces, de vez en cuando, se ejerce presión sobre el Consejo Federal y el Parlamento amenazando una iniciativa. También es posible que, por ejemplo, esta semana un grupo de partidos verdes y la izquierda ha dicho que si la Fuerza Aérea y el gobierno deciden de comprar aviones de combate en los Estados Unidos, empezarán una iniciativa que requiere que se debe comprar un producto europeo. Entonces, es amenazando el gobierno. El referéndum. El referéndum es, el Consejo Federal somete a la iniciativa al referéndum. Para que la iniciativa sea aceptada,
debe alcanzar una doble mayoría. La mayoría de todos los votos válidos, entonces la mayoría de todos los votos válidos, de todos, la mayoría, y la mayoría de votos en la mayoría de cantones. No solamente la mayoría de personas, pero también la mayoría de cantones, por asegurar que también los cantones pequeños tienen la voz, su voz. Vamos a ver un ejemplo de un referéndum del 16 de junio. La iniciativa de agua potable. Entonces, la iniciativa popular federal, el nombre oficial es por agua potable limpia y alimentos saludables sin subsidios para el uso de pesticidas y antibióticos profilácticos. Entonces, la iniciativa exige que los subsidios a la agricultura solo se dirijan a métodos de cultivo que no pongan en peligro la salud ni el medio ambiente y no contaminen el agua potable. Cronología. Como he dicho antes, cada persona que tiene el derecho de voto puede lanzar una iniciativa. En este caso estaba una entrenadora de fitness, la señora Herren, que lucha por una agricultura libre de pesticidas. Ella funda la Asociación para el Agua Potable, que pone en marcha una iniciativa. Inicio de colección el 21 de marzo de 2017. Listas de colecciones de firmas depositados el 18 de enero del año siguiente. El mensaje del Consejo Federal al Parlamento en diciembre del 18 y la decisión del Parlamento el 25 de septiembre del 2020 y recomendación del Parlamento rechazo. Entonces vamos a votar en junio. Ejemplo, un referéndum. Este era el ejemplo de una iniciativa. Entonces, que una persona tiene una idea y lanza una proposición y lanza una iniciativa. El referéndum es contra una decisión del Parlamento. Ejemplo, la ley del CO2. La Oficina Federal de Medio Ambiente propone una nueva ley para reducir el CO2. El Consejo Federal somete la ley al Parlamento para su votación. Después de largas discusiones y varios cambios resultantes, el Parlamento aprueba la ley. Una alianza de las industrias petrolera y automotriz está lanzando una iniciativa contra esto. De las partes sola la SVP, la UDC, está en favor de la iniciativa contra la ley. Entonces, tenemos que votar sobre esto también. Entonces, el 13 de junio vamos al nivel federal, por ejemplo, la iniciativa popular por el agua potable, para los pesticidas sintéticos, pero otras vengan después. Pero hay en el mismo tiempo votos en el nivel cantonal y comunal. En general hay 4 fines de semana, 4 sábados dominicos que hay votos y siempre hay varios iniciativas o referéndums. Por ejemplo, esta vez hay 5
5 iniciativas, cinco temas que votar a nivel federal. Importante es que es la información de la gente en una democracia directa o cuasi directa, es la información del pueblo, de la gente, de los ciudadanos, es muy importante, que no hay fake news. Y por esto hay siempre un libro así, un panfleto así, que esta vez con 143 páginas que tenemos que leer para informarnos. Siempre hay una breve explicación de la iniciativa, que siempre una descripción en breve, y después también cómo era la vota del Parlamento. Entonces el Parlamento ha dicho 81 sí, 102 no, y en la Cámara Alta 9 sí y 31 no. Después hay una explicación en detalle, la posición actual que se debe cambiar y efectos de los cambios solicitados. Después hay el texto de la comité de la iniciativa, el pro-texto, y hay naturalmente también del Consejo Federal los argumentos en contra de la iniciativa. Y después hay el texto de votación, el texto para la Constitución, cómo tiene que ser cambiado el texto en la Constitución. Como he dicho, es muy importante la información, es por esto naturalmente en Suiza hay muchos debates en la tele y tienen que dar naturalmente la palabra a las dos partes, pro y contra, y naturalmente también información en favor y en contra en los periódicos, y hay siempre muchas cartas de lectores en los periódicos que proponen sus ideas. Muchas gracias por su interés y podemos hablar un rato sobre esto si quiere. Pues muchas gracias, Benjamín. Yo entiendo de que ha sido una aportación muy interesante, sobre todo para los que hemos oído hablar de democracia directa. Pues hoy hemos tenido la ocasión de escuchar en general el funcionamiento de una democracia directa. Por ejemplo, imaginaros que ponen aquí el Ministerio de Defensa a votación el presupuesto para comprar aviones. Bueno, sería un sueño, ¿no? Pero bueno, tampoco en Suiza lo tenían hace 200 años. Es decir, que estamos ahora precisamente en el momento de ir encarrilando la Constitución para la nueva República. Bueno, hemos dicho que si había preguntas puntuales se le podrían hacer, pero ahora, de todos modos, es el momento de preguntar a Benjamín alguna duda o alguna especificación sobre el funcionamiento de la democracia directa en Suiza. ¿Quién quiere hablar? ¿Preguntar? Yo pedí la palabra. Lo que pasa Vaquero, pues empieza tú. Sí, yo le quería... Hola, Benjamín. Gracias Hola. por la exposición. Te quería hacer una pregunta muy concreta. Sí. Una cosa que tú, por ejemplo, cambiarías ya de ese sistema, que crees que habría que cambiarla, si es que la hay. Sí, naturalmente hay siempre algunos riesgos, que es como que, por ejemplo, hay temas que son un poco ridículos, digo, sobre que tenemos que votar, que hay
una votación es siempre mucho trabajo administrativo y cuesta dinero, pero por ejemplo, había el año pasado un agricultor, un granjero, que ha dicho que ha querido defender que se corta los hornos a las vacas. Entonces, hemos tenido un voto, un referéndum federal, Suiza, si se puede cortar los hornos o no. Eso es un poco exagerado, en mi opinión, que se tendría que ser es difícil de decir de jugar qué es importante, qué es menos importante, pero hay cosas así que son un poco... Pero Benjamín, a propósito, y acabo y dejo la palabra, ese tipo de cosas, por ejemplo, que hayan personas, supongo que no era el único que le parecía, bueno, pues que no merecía un debate nacional, ¿no? ¿Sí? Ese tipo, que pueda pasar eso, hace que el suizo y la suiza no les guste su sistema, porque en España, por ejemplo, el partido mayoritario de España, desde que tenemos elecciones, si fuera partido, es el de la abstención. 10 millones de personas, 10, 9 y pico, 11, nunca van a votar. Y eso indica que, y los que vamos a votar porque hacemos un acto de fe en muchos casos. Quiero decir, la población, aquí ha habido un proceso desde mi punto de vista que al principio en la transición se iba mucho a votar y se decía, no, es una responsabilidad, es un valor. Después no se discutía mucho a lo mejor lo que hacían los políticos, pero a día de hoy se discute el hecho de votar, porque se siente que no toma ninguna decisión. En el caso de Suiza, ¿tú ves que hay más acuerdo a pesar de eso con el sistema que tiene? Sí, claro que hay siempre es demasiado bajo ¿cómo se dice? La abstención. La atención es demasiado bajo, también en Suiza. La Hay cosas que participación. son, por ejemplo, la participación es bajo. Normalmente pero naturalmente como ahora la CO2 es una cosa que probablemente había una participación más alta, pero naturalmente pero porque hay siempre 3, 4, 5 temas diferentes en el mismo fin de semana de votación. Entonces, naturalmente habría... Y el general es naturalmente, hoy en día las personas son 3 egoístas y no pueden perder, no aceptan la decisión de la mayoría, que es un principio de la democracia, que la mayoría vota y esto es. Pero no, el día siguiente dicen que empezaron una otra iniciativa otra vez y no... la tensión es más fuerte, entonces también hay una ruptura, algunas veces se ve una ruptura entre las personas urbanos y las de agricultoras y así en las montañas, pero esto no se puede, no sé cómo se puede comprar esto, no es político, es la sociedad que ha cambiado. Otra pregunta. ¿O has terminado, Vaquero? Sí, bueno, la única cosa, a esto último que decía, quizás lo que podría ser interesante es que cuando se vote una iniciativa, que ya tenga un tiempo determinado obligado en que no se puede tocar, no sé, 3 años, por ejemplo, o una legislatura. Y entonces evita que salga constantemente y se desgaste el sistema. Se me ocurre, pero
Bueno, yo puedo añadir ahí que efectivamente todo es mejorable, pero hasta que nosotros en España lleguemos al nivel que están en Suiza, pues no tenemos nada que hacer. Pero no solamente en España, que a lo mejor no conocéis esta estadística, pero en Suiza el tema de que haya abstención es porque la gente confía en el sistema. No hay ningún país en el mundo que la población, en encuestas repetidas en los últimos 20 años, que se acerca siempre entre el 85 y el 90% de la gente que está satisfecha con su sistema político. En la Unión Europea, bueno, ni el 50% están satisfechos con el sistema político, no solamente en España, es en general, por eso, porque hay elecciones, la gente, los políticos están a la espalda y ya esperar los siguientes 4 años o 5 años para hacer la votación. Bien, siguiente pregunta. ¿Puedo preguntar yo? Claro. Grüezi, Benjamin. Ich bin Julio von Wackis. Von Wackis, ja. 4 Waldstättersee. Da weißt du ja wahrscheinlich besser als ich, was ich da erzählt habe. Kannst du das gut ergänzen? In jedem Moment, wenn du etwas brauchst, kann ich dir übersetzen. Wenn du eine Schwierigkeit hast oder etwas so, ich kann dich auf Spanisch übersetzen. Nada, me he presentado rápidamente de dónde soy y le he dicho que soy de Bequis para que sepa dónde vivo en Suiza. Y ahora mi pregunta es, no sé si fue en 2016, en 2015, 2012, yo sé que hubo una iniciativa para una renta mínima de 2.500 francos por habitante. La renta básica. Y fue rechazada. Por un 63%, si no recuerdo mal, o algo así, ¿no? Fue por absoluta mayoría rechazada. ¿Podría explicar un poco sobre ello o te podría yo decir las conclusiones que yo llegué, pero que a lo mejor puedo estar confundido o estar mal informado? Para mi entender fue que Suiza, si daba esa renta básica, habría mucha gente que se saldría del mercado laboral y que se quedaría en casa y habría que cubrir esos puestos y podían ser 1 millón o 2 millones de personas que tuvieran que entrar a Suiza para trabajar, para esa gente que dejaría de trabajar porque se verían conformados con esa renta básica. ¿Eso es así o estoy yo mal informado? Esto no me recuerda bien. ¿Cómo era? No recuerdo. Ahora entonces hay otras iniciativas en la misma dirección, creo en el Cantón Zurich, que han lanzado o hablan de una nueva iniciativa un poco cambiado, pero con el tema... Ja, das Thema kommt wieder auf, läuft wieder. Aha, aber von einem Mindestlohn oder was? Ja, vom Mindestlohn. Das ist noch nicht ganz, also das Thema ist nicht vom Tisch. Es ist also... Ist immer noch drauf? Ja, also nicht mehr auf dem Grossen bis jetzt, aber es sind wieder irgendwelche Wirtschaftsprofessoren, wo das jetzt wieder ein neues Modell haben, wie das könnte funktionieren. Aber wenn das gewählt worden ist in seiner Zeit, finanziell ist das unterstützt gewesen, oder? Dass die Beamten, was für Sozialamt und alles, das wird einfach nachher fertig gewesen, oder? Ja, die hätten irgendwie, wäre das gewesen, dass jeder ein Minimumgehalt hätte gehabt und das hätte man finanziert, also es hätte dann halt, ich glaube, das wäre dann halt anstatt Sozialhilfe, anstatt AHV, anstatt... Das wäre nur noch ein... Es war ein Sparpaket, was das nachher möglich geworden ist mit dem... Ja, und ich glaube, man hätte das wahrscheinlich über wesentlich höhere Mehrwertsteuer oder so hätte man es müssen finanzieren, natürlich. Irgendwie ja, Teil finanzieren. Ja, aber ein anderer Teil ist... Ein Teil wäre ja sowieso, es war aber eine Umverteilung gewesen. Ja. Bueno, voy a explicar un poco lo que hemos hablado. Ja, okay.
hemos estado hablando de que aún siguen cosas candentes sobre este tema de la renta básica. En Zurich me ha dicho él que hay cosas sobre la mesa que se están discutiendo y lo están proponiendo algunos profesores. O sea que todavía no el grosso que se votó, que fue un no rotundo, pero sí partes se están haciendo por cantones algunas cosas sobre la renta básica universal o lo que sería una paga mínima vital, ¿vale? Después hemos estado hablando sobre el referéndum anterior, ¿no? Cómo estaba un poco financiado, porque había una... en Suiza no se presenta una iniciativa así porque así, sin saber si va a haber posibilidad de financiarse o no. Había una base económica, en principio, de retirar todos los presupuestos de las ayudas sociales del ayuntamiento, que son funcionarios que están trabajando ahí, son partidas muy grandes, entonces como cada uno tenía la renta mínima, pues eso desaparecía. También desaparecía renta de invalidez, que le llaman aquí, la IFAU, invalide renten. Había ciertas cosas de lo que sería gastos sociales que se ahorrarían, y luego, por otra parte, tendrían que haberlo también completado con algo más de impuestos, lo que me acaba de decir Benjamín. Y nada, ich glaube, ich habe jetzt alles übersetzt, oder? Ja. Es ist auch interessant, es braucht natürlich immer wieder, viele Sachen brauchen mehrere Anläufe. Also zum Beispiel hat man ja Mehrwertsteuer-Einführung. Ich glaube, das ist 3-mal oder mindestens 2-mal abgelehnt und erst bei der dritten Variante angenommen worden. Das ist irgendwie in den 80er, in den 80er Jahren so. Da haben sie Mehrwertsteuer einführen. Das Volk hat gesagt nein. Ein paar Jahre später wieder. Also erst das 3. Mal dann ist es dann durchgegangen. Also, ja, aber das letzte mit der Bratwurst und Takeaway ist auch nein rausgekommen, oder? Wegen Migros, Coop und Fastfood und das alles, oder? Ja. Aber eben, es geht eigentlich, braucht es oft mehrere Anläufe, bis etwas durchkommt. Das hat und es hat ja auch, was vielleicht auch interessant ist für Spanien zu wissen. Tenemos lista de preguntas. Interesante puede ser también que hay votos que la gente ha votado en el pasado siempre muy económico. Por ejemplo, han rechazado la iniciativa de 6 semanas de vacaciones por año, en lugar de 4 semanas. La gente ha rechazado esto. Piensa que no, cada uno quiere 6 semanas de vacaciones, bien, sí, pero no, han dicho que no. Y algunas veces piensan siempre muy razonable y económico. Sí, que es un pueblo responsable, o sea que una cosa que saldría, por ejemplo, en España, si se tuviera que votar 6 semanas de vacaciones, saldría que sí, casi con mayoría absoluta, y en Suiza estas cosas salen denegadas, igual que la paga de 2.500 francos o 6 semanas de vacaciones. No sé si llamarlo responsable o que... Yo creo que el pueblo suizo tiene un concepto que sabe a dónde va a parar sus impuestos, cosa que el español no tiene ni idea. El español le quitan de la nómina el 50%, en retenciones le quitan el 18%, después por el IVA le quitan 22%, y después lo que quiere es que su carretera esté bien asfaltada y ya está, y le da igual. Y el suizo no, el suizo mira dónde va invertido todo su dinero, los presupuestos son súper específicos al céntimo, cada ayuntamiento te presenta todo lo que se gasta y la entrada y la salida, y eso es otro, yo qué sé, tiene otro perfil, como algo más, como un votante, yo diría que más responsable,
Bueno, Julio, volveremos después, que tenemos lista y estás haciendo ya no un debate, sino una conferencia. Perdona, ¿eh? Deja que Iván tiene pregunta también y luego, si acaso, al final seguimos debatiendo todos juntos. ¿Te parece? Perfecto, gracias. No, yo, mira, iba a preguntar, me interesa saber cómo funciona el proceso digamos, el proceso electoral del referéndum y qué tipo de implicación tienen los medios de comunicación a la hora, por ejemplo, de publicitar una opción u otra cuando se hace un referéndum, cuando se plantea, o incluso los lobbies que pueda haber detrás para que salgan, digamos, unas preguntas y no otras. ¿Cuál es digamos, el aparato mediático que hay en Suiza detrás de cada convocatoria? ¿Será un periodo electoral de 2 semanas? ¿Hay debates en la televisión? ¿No hay debates? ¿Cómo funciona un poco la manera de convencer a la opinión pública? Sí, especialmente en tele siempre hay, casi cada semana hay discusiones de todos los partidos y diferentes personas, sus opiniones, y naturalmente periódicos también, pero periódicos naturalmente hay periódicos que no son, siempre los periódicos, hay periódicos un poco más de izquierda, más derecho, entonces claro que no es siempre neutral, no es siempre, pero en general hay bastante información para... ¿Y hay una ley que regule a lo mejor la financiación, por ejemplo, La financiación, sí, de un partido a la hora de apoyar una opción u otra? Porque al final, claro, esas opciones no Sí, vienen de pero partidos. naturalmente hay el lobismo y hay naturalmente ese es un problema. Esto se tenía que ser cambiado un poco, es en efectivo. Es que una asociación como ahora, los importadores del petrolero y automotriz, esto tienen mucho dinero. Y también la SVP, la UDC, el partido de derecho, tiene bastante gente con mucho dinero que puede naturalmente hacer más propaganda que otros. Esto es el problema naturalmente que hay. Sí, al final también digamos que la derecha populista ha sabido jugar cartas dentro de un sistema que, aunque sea democracia directa, o sea, yo sé que en la SVP, ¿no?, está este hombre, el Blogger, que es una especie de Donald Trump. Bueno, de hecho dicen que fue un inspirador de Donald Trump antes de que Donald Trump fuese Donald Trump. Es claro, es así. Y es curioso que apareció aquí en Suiza, ¿no? Que es, bueno, se supone que la información no viene de partidos, pero que al final sí que ha habido esa... Bueno, sí, Blogger ha comprado algunos periódicos y naturalmente puede así influenciar la gente. Es claro, es populista y esto es el riesgo que naturalmente hay. Y esto, en cambio, tal vez es una idea de se tendría que cambiar la ley, que se tiene más controlar la influencia financiera. Creo que sí. Vale, gracias. Para los demás, simplemente aclarar que el SVP es el partido extrema derecha populista suizo. Bueno, realmente es el Partido Popular Suizo, porque, o sea, no hay más derecha en Suiza que, digamos, que el SVP abarca el centro derecha hasta la extrema derecha, ¿no? Se podría decir. Bueno, vamos a concentrarnos en el profesor que tenemos hoy de democracia directa, porque con las ventajas que nos ha mostrado entre un sistema representativo y un sistema de democracia directa, creo que para nosotros, en este proyecto que tenemos de una constitución para el Estado español,
ya nos vale con juzgar si es interesante cambiar de sistema, sí o no. Es decir, que esa es la idea de traer ponentes, y eso es lo que hablamos en las otras reuniones, que deberíamos de tener ejemplos de lo que pasa en otras partes. Y yo digo, oiga, los partidos políticos son los partidos políticos que hay en la actualidad, pero según el sistema que tengamos, tendrán que adaptarse a la Constitución. Y naturalmente, pues en Suiza, aunque quieran los populistas hacer programa populista, a lo mejor no pueden, porque están limitados, porque las leyes que puedan introducir podrán ser votadas al final por los ciudadanos, y los ciudadanos, pues normalmente votan por sentido común. Si os parece, yo anotaré eso, ¿no? Que en el protocolo que hacemos, que lo que a nosotros nos interesa es de todas, que hoy por hoy el sistema de democracia directa es mucho más conveniente que el de representativa. Naturalmente, el pueblo es más satisfecho cuando sabe que también el pueblo, la gente, los ciudadanos hacen errores, pero es su culpa y no es culpa del gobierno. Es su culpa y tienen que aceptarlos. Y creo que eso es una cosa importante, que no el gobierno hace siempre. Entonces, la gente es más satisfecho con el gobierno, porque el gobierno no tiene el power, el última palabra. Sí, yo coincido que esa es una clave, o sea, el índice de responsabilidad que tienen las personas está directamente relacionado con saber que yo puedo decidir algo. Sí. De alguna manera. Y yo creo que eso también invita a que cuando sale una ley, pues si a ti no te gusta, te animes a hacerla, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que aquí tenemos una ventaja en el caso de... Hoy por ejemplo, en 1937, Federica Montseny presentaba la ley de aborto más avanzada, pero de lejos, de la Europa en aquel momento. Bien, o sea, las ideas estaban, la proposidad estaba. Mi particular opinión es que yo considero, bueno, por lo que he visto, y creo que coincido más con lo que decía Benjamín, que es una democracia que imbrica directa participación y representación. Creo que no es del todo directa, y que a lo mejor habría que hablar qué entiende cada uno por democracia directa, ¿no? Pero se acerca mucho más, digamos, puede ser un paso intermedio a lo mejor a lo que uno podría pretender, porque la ventaja a lo mejor de que ahora no la tengamos y que esté funcionando en Suiza es que ya sabemos qué errores puede haber y se podría mejorar, ¿no? En base a lo que hay. Otra cosa que me ha llamado la atención, que me ha gustado y que me parece importante, sobre todo aquí en el país donde vivimos. Y es que, claro, estamos hablando de 4 idiomas en una región muy concreta, y hay que atender a lo geográfico, a lo cultural, y eso a mí me parece muy importante, esa diversidad. No se puede andar diciendo aquí todo el mundo tiene que ser lo mismo. Esa diversidad creo que es un gran valor que tiene, particularmente a mí me parece, ¿no? El sistema que respeta, y que en más de una ocasión hablándolo, si no están representados todos. En Canarias, por ejemplo, se da una situación en que tenemos una doble paridad, que le llaman. Se tiene que representar la isla pequeña más la provincia, pero que aquí funciona como trampa para dividir el voto por el sistema. Y además estamos hablando de elegir a personas, no de proponer una ley, claro. Bueno, pues a la línea de lo que está diciendo Paco, pienso que es justamente lo que hemos pretendido, este grupo de personas que hemos empezado así, pero esto no lo verían, bueno, pues otras personas que no son, digamos, consecuentes con la realidad. Porque eso, que apreciación de Paco, que dice, si en Suiza viven con 4 idiomas y 5 y no pasa nada.
Pues porque nosotros nos llevamos las manos a la cabeza y todos tienes que hablar y todo. Pues eso es la idea de que vayamos machacando aquí esto para que verdaderamente, y luego a los que no hayáis asistido anteriormente, veremos la idea. Si no estamos escribiendo ningún protocolo, estamos viniendo aquí para intercambiar ideas, apuntar cosas, y veréis que tenemos un guión de lo que debería tener, por ejemplo, pues la introducción o como se llama el preámbulo de la Constitución. Pero hay que hacerlo sencillo, porque después ya se harán las leyes, pero lo básico, la Constitución, es para asentar el sistema. Y el sistema, si nosotros vamos en línea de hacer un proyecto, un borrador de Constitución, lo tenemos que hacer de esa forma. Tenemos que hacer la competencia a los que quieran implicar de nuevo una Constitución formal, ¿no? Tiene que ser una Constitución del pueblo. Y en línea con esto, pues entonces, a lo mejor todos los que estéis aquí no habéis oído hablar de la cepadicracia. Pues eso, luego ahora cuando terminemos con las preguntas, os pasaré allí y haremos la lista de lo que tenemos escrito hasta la fecha. Entonces, la cepadicracia va en línea con la democracia directa, pero todavía más directa. Entonces, ya pasaremos allí. Es decir, que todo se puede mejorar, todo es mejorable. Pero, hombre, hasta que lleguemos a ese estadio, bien tendremos que cambiar de sistema político para empezar. Si el representativo ya no funciona, ya no sirve, vamos a tomar ejemplo de Suiza. Y me gustaría preguntar a Benjamín si le parece que le podamos echar mano de él si alguna vez, pues no sé, queremos oír de viva voz algunas experiencias. Por ejemplo, si ahora cuando se va a celebrar un referéndum en Suiza, pues a lo mejor dentro de un mes, pues tenemos el honor de tenerlo aquí en viva voz y decirnos cómo se ha desarrollado ese referéndum. Y no tener ahora que el pobre Benjamín pensar qué pasó con la renta básica en el año 2016, sino que tendremos, digamos, pues un referéndum en Suiza en directo prácticamente, porque, bueno, pues nos serviría de mucho, porque decir, oiga, si nos lo comentaron al día siguiente y no necesitamos la prensa y ha sido un ciudadano. Así que le pregunto, ¿estarías dispuesto a venir cuando se celebre el próximo referéndum a explicarnos un poco cómo ha funcionado? Naturalmente, sí, naturalmente. Sí. Y naturalmente hay también más directo es en el nivel comunal. En el nivel comunal se reúnen los ciudadanos para votar directamente y sobre, por ejemplo, el 2 de junio sobre la contabilidad del 2020, que hay los impuestos y que se ha gastado, toda la contabilidad de la comuna, y en 2 o 3 meses vamos a votar sobre el budget para el año próximo. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias. Y entonces ahora, si no hay más preguntas, pues permitimos a Benjamín que quede con nosotros para que vea cómo tenemos enfocado bueno, el borrador y cómo estamos actuando desde los 3 o 4 meses que empezamos. Así que muchísimas gracias. Yo quería destacar una cosa rápida, una frase. ¿Puedo? Pregunta. No es una pregunta, es una afirmación para que quede claro. La Constitución en Suiza solo se toca con mayoría de voto popular más mayoría de cantones. O sea, si lo transmitiéramos a España, tiene que salir un 51% de voto popular más una mayoría de comunidades autónomas que digan también el sí o el no a la iniciativa de cambiar la Constitución. O sea, en el ejemplo de cuando Angela Merkel hizo cambiar la Constitución española para que ella cobrase antes que los españoles, tendría que haber sido votado por referéndum en España, en caso de democracia directa.
Bueno. Tengo una duda, Julio, a propósito de que lo dijiste, me viene bien. El conteo es 51 mayoría absoluta de votos del país, pero después mayoría de autonomías o mayoría en cada autonomía. O sea, si hubiera 2 cantones que dicen que no, o uno que no y 3 que sí, ¿saldría adelante? Es que el cantón es una autonomía aquí. Aquí, aunque sea un cantón, parece una provincia, es como si fuese una comunidad autónoma. Es un estado independiente. Bueno, y si fuera un estado independiente dice que no, ¿saldría adelante la propuesta? Hay 26 cantones. Bueno, algunos Sí, son... 26 con 24 y 2 media, o sí, sí. Sí, hay medios cantones y demás, 24. 26. O 26. Si 14 cantones dicen que sí, hay mayoría. Y habiendo en el país mayoría de voto popular y 14 y 13 y mayoría 14 cantones que sí, sale aprobado y se cambia la Constitución. Okay. O sea, tenemos 17 comunidades autónomas. Pues que salga mayoría de voto popular y más 9 autonomías. Más 9 comunidades autónomas. Con 9 comunidades autónomas se cambia la... ¿Te das cuenta? Pues eso, tan básico, no hay que darle muchas vueltas ni muchas negociaciones. Hay que preguntarle al pueblo, la convención, que luego ratificará nuestro borrador de constitución. Si le ponemos eso, pues probablemente no haya mucho que negociar. Que aquí no estamos para cambiar cromos, aquí estamos para continuar la labor que hicieron nuestros antepasados en los años 30 y que hasta ahora no se ha podido hacer, pero aparentemente ahora es la ocasión de llevarlo adelante. Con lo cual, aunque tengamos que tener paciencia, pero vale la pena seguir luchando por algo. No lo mismo que todo el mundo, casi todos los partidos políticos hacen, sino que lo tenemos que hacer los movimientos, como el movimiento 15M. Que gente que se empeña que eso era una época. No, señor. Esa época no ha muerto y sigue muy viva. Solamente que hay mucha gente que está empeñada en reventarlo como reventaron los años 30. Y eso no puede ser. Así que a nosotros nos interesa. Pero yo quería ahora añadir que otra aportación muy importante que ni siquiera existe en Suiza es el método Saint-Romain. Bueno, a lo mejor me equivoco, pero que nos explique por encima, porque él estuvo de ponente la semana que viene con un libro que acaba de publicar con referencia al recuento de los votos. Porque según lo que yo conozco, el método ON que hay en España pues favorece a los grandes partidos y por eso nos han gobernado durante 40 años y es la primera vez que tenemos, bueno, un gobierno con diversos partidos políticos. Y gracias al libro este que nos ha presentado la semana pasada o el mes pasado, pues es un método que efectivamente sería conveniente de introducirlo también en una futura constitución para que no se perdiera ni un voto. Víctor, tienes la palabra. No se oye. No se oye. Bueno. ¿Alguien sabe lo que quiere decir? Que va a tener que irse y arreglarlo. ¿Cómo? Que va a tener que irse y arreglarlo. Ah, salir, o sea, ¿va a salir y entrar o qué? Yo creo que cambia de dispositivo. Sí, va a cambiar de... Estamos en la noche de la técnica también, ¿no? Para que veamos. Y Flor, que también quería entrar, que me lo dijo, pero no le ha llegado la tarjeta, le robaron el teléfono y está ahora, bueno, de vacaciones obligatorias porque no puede participar en ningún sitio. A ver. ¿Dónde está? Así que esto de la técnica tendremos que mejorarlo mucho. Víctor. ¿Me oís? ¿No me oís? Sí, ahora sí, muy bien. Ahora sí, vale. Y ahora sí.
Vale, vale, perfecto. Es que no sé qué pasaba, que antes también me ha pasado lo mismo, he salido y he vuelto a estar sin audio, por lo que fuera. Bueno. Pero vamos, bien. Y eso que eres muy técnico, tienes la técnica bien controlada, pero te pasa a ti Sí, también. no, sí, tengo aquí 3 o 4 cosas, pero por lo que sea, pues os escuchaba perfectamente, pero no me habéis escuchado. Bueno, no sé. Venga, cuéntanos. No, a ver, desde luego, yo lo que planteo es mejorar el sistema español y basándonos en una pequeña, hay muchas reformas para hacer que están en el libro, pero una pequeñita que es la que comentabais, que es contar o repartir los escaños de otra manera. Por ejemplo, a diferencia de lo que ha comentado Benjamín, España no un representante por cada X mil personas. O sea, se podría hacer, hay algo parecido, pero no es exactamente así. Pero a la hora de votar, lógicamente, votamos por circunscripciones y votamos a candidaturas, no a personas, a candidaturas, pero siendo que la idea es de ser algo proporcional, luego realmente no lo es, ¿vale? Y pongo el ejemplo de Teruel, que es de donde yo soy, que se reparte en 3 escaños. Siempre hablo de pocos escaños a la hora de repartir. Si hay muchos escaños para repartir, pues da igual casi cualquier sistema, porque es proporcional y digamos es justo. Pero cuando hay poquitos, el método DONT, que es lo que sucede, no es proporcional. Es decir, a los grandes les regala partes de escaños, les regala escaños y a los pequeños les quita, entre otras cosas porque no hay números decimales. Y los números decimales no se utilizan no porque haya una ley que los impida, sino porque cuando se instauró el sistema no había posibilidad o no se contaba, digamos, de esa manera y no había números decimales dentro del sistema. Pero vamos, básicamente, todo lo que yo digo en el libro o lo que quiero es eliminar lo que se llama el voto basura, es decir, que todos los votos cuenten. Ejemplo, si por ejemplo aquí ahora votamos en esta representación tipo, por ejemplo, los americanos o en Inglaterra, que sería algo similar, por lo que he podido entender de Suiza, con el tema de elijo a un delegado por territorio, todos los votantes de las demás personas, en este caso que no hayan salido, son votantes basura, son votantes que no tienen representación. Es decir, si sale en Estados Unidos, en California, que son 50, no diputados, sino votos electorales en este caso, y salen los republicanos, con el 51% de los votos se llevan los 50. Y hay un 49%, es decir, hay 25 millones de personas en California que no están representados en el gobierno. A mí eso no me parece nada bien, por lo menos a nivel ideológico de justicia social. No hablo de partidos, sino de justicia. Entonces, en Estados Unidos incluso estarían peor a mi modo de ver, ¿vale? Es decir, casi la mitad de Estados Unidos no está en su Congreso, porque han salido los míos o los del otro, pero no pueden salir los dos. ¿Qué propongo yo? Pues bueno, que sea proporcional. Al final hablamos de una regla de 3 por simplificar muchísimo y luego un reparto con restos mayores. Suponiendo que en España, por ejemplo, lo que planteo digo Teruel porque es un poco, o Soria, que solo van 2, o Melilla o Ceuta, que ahora está de moda, y solo va 1. Solo va una persona, por lo tanto va solo un partido. ¿Qué significa? ¿Que toda la gente que está en esa localidad piensa lo mismo? ¿Son todos del PP? ¿Son todos del PSOE? No. ¿Pero qué se ha hecho? Que para que los gobernantes gobiernen tranquilamente y no haya muchos partidos, lo que hacen es eliminar a mucha gente del sistema. Eliminan a los 10 millones que decía Paco de abstencionistas, 10 millones que ya no van porque no les gusta el sistema, les huele mal el sistema y no acuden. Y sin embargo, de los que acuden, al 10%, que son 2,5 millones de personas, les dicen que has votado mal. O sea, eso es un problemón enorme. Yo me gusta la política, voy a votar, voto a un partido crítico en un entorno como Teruel, que salen PP y PSOE solo, hasta hace 2 años, y mi voto no vale para nada. Sin embargo, el que vota al PP o el que vota al PSOE lo tiene. Bueno, todo esto lo que hace es que el sistema al final lo que haga es que la gente la rechaza. Y lo que yo planteo es que la democracia, al fin y al cabo, cuanta más gente dentro del sistema, mejor. Si, por ejemplo, esto en Suiza sería lo perfecto. Si a mí me dicen que yo puedo decidir sí o no, según qué cosas, cada 3, 4 meses o lo que sea, a mí eso me encanta. Lo que me parece fatal es darle un cheque a un gestor que le digo, poderes para hacer todo en mi nombre. Se da la vuelta y en 4 años no lo veo. Y puede que haga lo que me ha dicho, puede que haga lo contrario. Y yo no puedo hacer nada para controlar si ese partido político está haciendo lo que pone en su programa o está haciendo lo contrario. Entonces se trata de establecer una serie de normas, pero bueno, básicamente yo sí que creo en el sistema proporcional y es que los gobernantes gobiernen como deban, pero con lo que realmente sea el pueblo. Si el pueblo, el 10% son de
del PSOE, pues que haya un 10%, digamos, al final en el Congreso. Y lo mismo con los demás. ¿Qué sucede? Que todos los partidos minoritarios, con miles y miles de votos, y hablamos de 2,5 millones de votos, al final se quedan con 0 escaños. Entonces, los grandes son beneficiados y los pequeños son perjudicados. Y bueno, y hablo de una serie de cosillas, pues para, sobre todo, que todo el mundo esté realmente representado. Simplemente, pero vamos, no, yo esto lo considero como una reforma importante de la ley española, pero no tiene nada que ver con el sistema suizo, que creo que nos da muchas vueltas por hablando así, bastantes vueltas, simplemente. Si alguien quiere más información, pues hoy podemos hablar perfectamente, pero vamos, por ejemplo, para el tema de la Constitución nueva y tal, yo sí que veo más un sistema proporcional que un sistema mayoritario, como puede ser el inglés o el americano, de va una persona cada 50.000 o cada 100.000. ¿Por qué? Y me pongo, por ejemplo, en Madrid, un barrio. En ese barrio de Madrid de 100.000 personas habrá zona pija y zona progre y zona más rica y zona más pobre. Si va un solo señor, un señor no puede defender a los ricos y a los pobres, a los mayores y a los pequeños, no puede defenderlos igual. Yo lo que planteo es que haya un porcentaje y que ese porcentaje, digamos, vaya a donde tenga que ir, y entonces sí que están representados los ricos, los pobres, los altos y los bajos, porque si no, solo va a haber siempre un único, de un grupo de 100.000, 51.000 van a estar muy bien, pero 49.000 puede que no, y yo puedo estar en un bando o en otro, pero permanentemente. Entonces no tendría mucho sentido hacer una cosa como esa. Hablo más de un sistema proporcional, pero en el cual los partidos estén también muy controlados, porque los partidos, lo que no podemos hacer es darles una carta blanca y de aquí a 4 años a ver qué habéis hecho. Porque si lo que hacen es lo contrario de lo que han puesto, no tenemos ningún tipo de control para hacer nada. Y el tema de las leyes individuales o de las iniciativas legislativas, aquí en España es 500.000 de firmas para que luego digan si sí o si no. Cuando en Europa, para toda Europa, es solo 1 millón. O sea, en España es 25 veces más difícil, digamos, llegar a eso como que a nivel europeo. Plantear que sean 20.000, que sean 30.000, que sean 100.000, me parecería bien, pero 500.000 de firmas es decir que no vas a presentar ninguna iniciativa. Sí, uno lo consiguió y además le dijo que no. Pues bueno, o sea, hay que hacer una serie de cambios. Hay mucha crítica, se habla de si esto es una democracia o es una partitocracia. Bueno, y el tema es que yo puedo estar muy de acuerdo con muchos diagnósticos a nivel médico, pero otra cosa es qué receta hay que aplicar. Y la receta, hay recetas que me gustan, otras que no, y las que me gustan, pues bueno, yo creo que son esas en cuanto a que la población realmente esté representada en el Congreso con las cantidades que tenga esta población y territorio. Que los territorios nunca cuentan a la hora de repartir esos escaños, y creo que es fundamental en sitios pequeños y en sitios grandes. Desde luego, tener en cuenta los kilómetros cuadrados de una población sería fundamental a la hora de darle, pues a nivel europeo, a nivel local, digamos, la representación que tenga que tener. Y con esta mini chapa ya termino. Una pregunta rápida. ¿Aumentaría entonces la cantidad de parlamentarios para poder equiparar que en Ceuta haya 2 o 3 representantes? No. Yo lo que digo es, aquí en España hay 350 diputados, ¿vale? Van a ser los mismos. Lo que pasa es que primer y segundo partido, que son beneficiados por la ley 2, que reciben regalos, porque los reciben, es decir, con el 32% de los votos igual tiene el 43% de los escaños, ¿vale? Y eso es que te han regalado un 9% de votos, por decir así. Los que le has quitado a los partidos pequeños y uno detrás de otro. Entonces, el PSOE, por ejemplo, en vez de 120 que tiene hoy, tendría 99, le hemos quitado 21. Ojo, no le hemos quitado, le hemos dado lo que le teníamos que dar, no le regalamos. Y esos 21 luego se van repartiendo. Primer y segundo partido a nivel de España, en cada circunscripción, están sobre representados y todos los demás infrarrepresentados. ¿Qué sucedería? Tendríamos 350, pero el primero no tendría 120, tendría 100. El segundo, en vez de 100 que tiene hoy, 85, tendría 70 y tantos. El cuarto partido subiría, el quinto partido subirían todos los partidos menos los 2 primeros. Y habría algún partido nuevo, pero muy poquitos. O ya hay 19, entraría PACMA, que nos puede sonar así más, pero los demás se repartirían 3 más, 2 más. Todos subirían menos los 2 primeros. El número de diputados es el mismo, porque se reparte igual, es el mismo. Otra cosa es decir, oye, yo pondría 50 diputados más. Bueno, eso es otra historia. Pero con lo que hay, saldría igual. ¿Qué pasaría? Que no saldría de Teruel y sale 1-1-1.
uno para cada partido. Yo no haría eso. Yo diría, el que ha sacado el 30%, perdón, el 25% de los votos, que no lo ha sacado nadie, se ha llevado un diputado que es el 33% de los escaños. Le han regalado. Le tocaría una cuarta parte y se lleva un tercio. Si hablamos de un queso, es que tengo por ahí alguna imagen, pero bueno, ahora no la tengo aquí. El tema es, si yo saco un 25% de los votos, yo me llevo el 25% de los escaños de esa circunscripción, de una. Y esa operación la hago 52 veces, que son las provincias, circunscripciones que hay a nivel nacional. Si yo he sacado en Teruel el 25 y son 3, me llevo 0,75 escaños. Vale. Lo sumo con los que he sacado en Zaragoza, con los que he sacado en Madrid, 3, 25, al final 99. Yo me quedo con 99. Pero ¿qué pasa? Que al no llevarme uno, porque no cojo nada que no deba, por ejemplo, un partido como Podemos en Teruel, que tuvo 3.000 votos y era el 5% de los votos, se queda con un cero redondo teniendo miles de votos. Pues, ¿qué sucedería? Que yo lo que hago es decir, bueno, el 5% de 3 es 0,15. Pues Podemos Teruel, esa sección, digamos, turolense, tendría 0,15, no iría ninguna persona, pero sí que sumarían a la cifra final. Pero las cifras siempre darían 350, que es la cifra, matemáticamente hablando, eso no varía. Pero si hay 10 partidos que han sido votados, los 10 tienen representación en Madrid. Y yo que he votado a Podemos Teruel, por poner un ejemplo, mi voto sí que está en Madrid si hacemos esto. Si no, no. O tengo 0 o tengo 1. Digo, no. Vas a tener 0,1, 0,2, 0,3, 0,x, 1,8, 3,5, lo que cada sitio te dé. Y eso es realmente lo que tú, como votante, te tiene que dar y a los partidos lo que les tiene que corresponder. Nadie tiene que tener más ni menos de lo que se merece. Y así es justo con votantes, con los partidos, incluso con los territorios. Pero bueno, yo incluso sí que cambiaría el número de escaños por territorio. ¿Por qué? Porque los kilómetros cuadrados no se tienen en cuenta. Y creo que son clave también. Habría País Vasco, que es pequeñito, igual no tendría que tener tanta representación como tiene, y las Castillas, que son enormes, igual deberían de tener más. Pero eso ya es ideología, digamos, de sentido de justicia, pero las cifras serían las mismas. Saldría lo mismo. Eso no está en el libro. Sí. Ah, también. Lo de las cifras de los escaños nuevos sí que... No, sí que los metros cuadrados del territorio no están. Lo último de todo. Ah, vale. Porque yo no lo he terminado de leer todavía. La última página o la penúltima. Y hago una propuesta concreta, pero vamos, el tema es, si hay 350 saldrían igual. Si de Teruel van 3, salen 3,0. Sí, Víctor. Vale, Paco tiene la palabra. Y te quería preguntar dos. El caso concreto, no sé si pasa en Baleares, pero el de Canarias. Nosotros tenemos la doble paridad. Ahora mismo se aumentó a 70 el número de diputados. Antes teníamos 60 y explico la doble paridad. 60 diputados, 30 provincia de Las Palmas, 30 provincia de Santa Cruz de Tenerife. Bien, segunda paridad, la triple paridad, perdón. La segunda paridad es que de los 30 que tiene la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 15 quedan para la isla de Tenerife y los otros 15 se reparten en las otras 3 islas. 4, 3, 3 creo que es. Y en el caso de Las Palmas, 15 para Gran Canaria y los otros que quedan, 8 y 7, para las otras 2 islas. Ahora han incluido a Graciosa, le han dado carta de isla, lo cual era evidente y mis alumnos lo sabían. Tiene pedazo de tierra con personas que está rodeado de agua, es una isla aquí en Pekín, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí esa división, está el tamaño del territorio y está la forma del territorio, porque implica, por ejemplo, el transporte a nosotros nos complica bastante. O sea, entonces yo veo que el sistema democrático, a la hora de pedir representación, tiene que tener en cuenta los territorios, tiene que tener en cuenta la cultura, tiene que tener en cuenta, incluso si fuera el caso, que podría ser, como se está empezando a dar en Estados Unidos, las culturas o las etnias que estén arraigadas por el paso, deberían tener una posibilidad de representarse, si estuviéramos en la representativa, y además, como aparte, deberían tener, como decirlo en términos que los solemos utilizar, un mínimo básico asegurado. O sea, la España vaciada tendría que tener lo mínimo básico asegurado. Esté quien esté arriba, lo mínimo básico asegurado en salud, en educación, claro, evidentemente,
habría que ir haciendo adaptaciones, pero eso es lo mínimo, porque ¿qué sucede ahora? Que el voto pequeño es fácilmente manejable por el que llega de la isla grande y dice, si me votas a mí, pues yo te voy a traer aquí a la isla tal cosa, por ejemplo. Sí. Pero también está la contra, o sea, ahora mismo en Canarias el gobierno está pegado con saliva, como quien dice, está el PSOE, Nueva Canarias, y está Sí Podemos Canarias, donde están los compañeros de Podemos, estamos Verdes ECU y está Sí Puede. Y depende de un diputado, entre comillas lo depende, un diputado de la agrupación socialista Gomera. Si él decide, pero además, números clavados, ¿eh? Si él mira para el otro lado, nos vamos todos para el otro lado. Entonces, mi pregunta es, toda esta cuestión de los números que se están viendo, de lo que hay, yo creo que el trabajo que tú has hecho tiene que ser una herramienta a la hora de trabajar la distribución que tiene que estar incluida con otras herramientas como puede ser lo que tú decías, una iniciativa legislativa popular. A ver, el 500.000, yo me animaría, como nos animamos en su momento, y te puedo asegurar que mucha gente se animaría a coger 500.000 de firmas si estuviera la obligación del Parlamento de tratarla. Pero es que con la normativa de ahora, el 500.000 es conseguir la póliza y el sello de entrada, y ahí queda. Si no hay ningún partido que la debata, al contrario de lo que sucede en Europa, estamos recogiendo firmas, y si recogemos el 1.000.000, están obligados a darnos audiencia en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo. Entonces, me parece fundamental, de hecho, cuando me lea el libro, que te lo tengo dicho hace varios tiempos, porque me parece que estos trabajos es el encofrado, el encofrado del armazón que vamos a tener que ir haciendo, ¿no? Sí, sí. A ver, una de las cosas, lo que comentas es, si por ejemplo los diputados que hablas, 60, pues 60, eso ya estará en el estatuto y lo pone. Ahora se subió a 70 porque hicimos un cambio de aquella manera que costó, que costó. Vale, pues una cosa es decidir la cifra y otra cosa es el reparto. O sea, la cifra, ¿cuál es la cifra correcta? En cada sitio se verá. O sea, si va por X mil o por diferentes tipos de zona que cada territorio pueda tener. Pero lo que no puede ser es que a la hora de repartir utilicemos un sistema que solo funciona si se reparte mucho. Porque si se reparte poco, o sea, mucho en el global, 70 son muchos, pero repartir 4, 3, 3, eso es poco. Entonces, ahí siempre vas a beneficiar a los partidos grandes, sea el partido como sea, nacionalista, no nacionalista, lo que sea. El primer y segundo partido ganan, se les da un regalo. O sea, además de que ganan, se les da un regalo. Yo lo que digo es que no, que se haga básicamente una regla de 3, punto. Y luego ya se sumará y ya se verá a ver quién va. Y por restos mayores, que es una cosa que se utiliza mucho, qué personas irán de un sitio y qué personas irán de otro. Pero los partidos no irán siempre los más grandes, porque al final muchos poquitos, si siempre digamos beneficias en ese 4-3-3 que comentas al PP y al PSOE, pues va a haber mayoría, van a llegar mayoría del PP y del PSOE en cada isla y al final hará mayoría absoluta, uno de los dos, sin tener la mayoría absoluta de los votos. O sea, en el sentido filosófico de justicia no es justo. Y esto es una propuesta, simplemente. Muy bien. ¿Más preguntas? Pues entonces imaginaros con la democracia directa y con la corrección del sistema del método San Román en un futuro de la República, de la nueva República de España, con una constitución adaptando todo lo mejor de la democracia directa. Es lo que comentábamos antes. ¿Se puede mejorar? Pues estamos en ello. Pero lo que no debemos de cejar en el empeño, porque aunque seamos pocos por ahora, pero oiga, ahora me recuerdo yo de Fidel Castro cuando llegó y desembarcó en Cuba. Eran 12 personas y mírate tú, no hicieron nada. Todavía están los Estados Unidos jodidos. Los cubanos no están jodidos. Son los Estados Unidos que están jodidos. Porque los Estados Unidos se hundirán, como se hundió el Imperio Español, el británico, etc. Pero Cuba no se hundirá, porque la gente tiene cultura, hicieron la revolución y nosotros es nuestro momento de hacer esa revolución que no hicimos nuestros antepasados en los años 30. Y fíjate tú cuántas cosas valiosas se juntan en tan poco tiempo. Sistema
sistema político representativo no funciona. Entonces está comprobado y no funciona. Oiga, el directo lleva 150 años en Suiza. ¿Funciona? Pues hay que ponerlo y no hay vuelta de hoja. Y de la misma forma que se lucha hoy día por la renta básica y no sé qué y no sé cuántas, bueno, pues no hay que dejarlo. Y entonces, probablemente cuando se produzca la nueva república, que indudablemente se va a producir, pues entonces tenemos que estar preparados. Y aquí no tiene que venir nadie a decir lo que tenemos que hacer, porque, oiga, podremos hacer nuestra presentación, nuestra propuesta. Y es un buen momento que hayamos empezado en este momento histórico. Así que, si no hay más preguntas, daremos la despedida a Benjamin Güller con mucho agradecimiento y muy contentos de haber aprendido un poco más de la democracia suiza y seguro que, bueno, pues ya nos ha hecho el ofrecimiento de vivir casi en vivo el futuro referéndum, porque hay 4, no sé si lo ha dicho, hay 4 cada año y se juntan todas las leyes que hay que votar, pero ya el próximo, pues aunque no lo hagamos el día siguiente, lo podemos hacer cuando a él le vaya bien y nos contará pues cómo se ha desarrollado y así pues efectivamente tendremos nosotros la perspectiva histórica dentro de 5 años de poder contar lo que realmente pasó en aquel referéndum del año 2021 en Suiza. Muchas gracias, Benjamín. Buenas noches y hasta la próxima. Danke vielmals, schönen Abend. Bueno, se fue. Bueno, y a lo que a nosotros respecta, pues para los que no hayan asistido, pues me voy a permitir de pasar los documentos que tenemos para que sepáis que están ahí. Desde que ahora que terminamos están ahí para leerlos, para repasarlos e incluso para añadir algo, caramba. Javier, perdona, son los 2 enlaces que me mandaste, ¿verdad? Los 3 enlaces. Bueno, olvídate porque yo, cuando se termina esta reunión, sí. Normalmente si está José Cerdán, que es el que había propuesto de automatizar todo, porque yo la primera reunión que hice fue precisamente en el Zoom que es el mío. Entonces propuso de hacerlo más automatizado para, bueno, para ver lo que habéis recibido. Pero claro, resulta de que después, pues Google tiene su sistema porque tiene intereses en la red. Zoom no tiene ningún buscador y por lo tanto Zoom pues es más neutral, hay que pagar por ello, pero es más neutral y es más seguro. Y por lo tanto, pues yo he dado dos enlaces en primer lugar, porque uno es el que se dio nada más terminar la reunión, que será el próximo jueves, el último jueves de cada mes es cuando hacemos la reunión. Entonces, hoy, cuando ha pasado esta mañana la convocatoria para hoy, para esta noche, el recordatorio, pues he visto que salía otro enlace, que no creo que ha cambiado mucho, porque Víctor ha entrado con el enlace que yo te he pasado a Vaquero y sin embargo tú no has podido entrar, o sea que yo no sé, yo lo que os digo es que yo se lo pasaré esto a José Cerdán para que él siga con la marcha, pero la próxima vez yo estaré a la expectativa también, por si no funciona, coño, nos pasamos aquí y si pasa 2 veces ya tendremos el Zoom, sí. Pues como lugar pero Javier, yo te preguntaba sobre la documentación, yo pude ver la documentación en los enlaces de los pads, yo lo pude ver, de hecho la tengo aquí en el enlace. Claro. No hablo ahora para esta conferencia en directo, sino de los enlaces donde está la documentación. Claro. Es interesante. Y esa la puedo ver yo perfectamente. O sea, claro, y ahora sí, pero yo os quería, porque creo que Iván no ha estado todavía aquí, ¿no? ¿Tú los has visto también los enlaces? Los he visto, sí, sí. Bueno, pues entonces aquí yo lo que he apuntado es, voy a compartir un momento la pantalla para que veáis que lo que se habla aquí se pone enseguida y listo, ¿no? Entonces, ya veréis ahora. Ah, genial, sí. Que, claro, es que no nos podemos dar trabajo. Lo que se trata es de ir haciendo apuntes, ¿ves? ¿Lo estáis viendo en la pantalla? Sí. Bueno, pues entonces, ¿qué hemos tenido en la reunión de hoy?
Pues chicos, yo os tengo que dejar, ¿vale? Que se ha hecho ya tarde. Vale. Tú ya Quiero veros tienes... a todos y suerte, que vaya bien. Nos vemos. Venga. Adiós, Víctor, ya hablamos. Muy bien. Un saludo a todos. Entonces, ¿veis la pantalla, no? Sí. Bueno, pues reunión del día 27, estuvo el invitado ponente, preguntas a determinar básicamente. Y no hemos tenido más, hicieron preguntas, Víctor Manuel dijo eso y punto. Vale, pues eso es lo único que hemos hecho. Pero luego aquí tenemos, desde el día que empezó este proceso, que yo he dicho 2 o 3, pues fue el día... creo que fue en el mes de diciembre. Y empezamos el día 6 de diciembre. Y aquí está toda la historia de todo lo que ha puesto toda la gente durante este tiempo. Que aunque no han asistido, por lo menos saben que existe este documento. Y luego, el otro es el borrador de lo que se puede ir apuntando aquí. Es decir, que en la Constitución tendremos un preámbulo, lo que decía, igualdad, fraternidad, libertad y solidaridad, porque hasta ahora en la Revolución Francesa había igualdad, fraternidad y libertad. Pues la de la solidaridad se ha puesto porque alguien importante, no sé quién era ahora de Podemos, dijo que había que añadir solidaridad. Pues bien, lo hemos apuntado porque está bien, ¿no? Y a partir de ahí, lo que se apunta aquí, o el coordinador, pues tiene acceso y puede cambiar. Sin embargo, los que queréis escribir aquí se pondrá en modo de opción. Por ejemplo, yo he puesto en la moneda soberanía virtual, ¿vale? Yo he puesto criptomoneda. ¿Por qué no? Pues a mí se me ocurre que España podría tener, bueno, España no, digamos la Unión Europea, pues una criptomoneda, ¿no? ¿Por qué no? Si la tienen otros países, ¿por qué no la podemos tener nosotros? Y aquí debajo alguien ha aportado también que hay que mencionar el deporte, la igualdad ante la ley, y bueno, pues podéis seguir apuntando cosas ahí. Claro. Javier, a propósito de la criptomoneda, no sé si, bueno, Javier y Julio e Iván también, no sé si saben que, y Amparo, que, por ejemplo, no solo que sea una criptomoneda, sino que la posibilidad, como pasa, por ejemplo, en Bristol, está la libra de Bristol, que si bien tienen una conexión con la British Pound, pero tienen su moneda, que lo que hace de alguna forma es que cohesiona o protege de alguna manera más el comercio local o el desarrollo de una economía local, sin desprenderse de la general. Claro. O sea, quiero decir que forma hay, y a propósito de economía, les recomiendo ya, yo creo que la tengo por aquí en un enlace, el milagro, que seguro lo conocen, el milagro de Wall, en Suiza, curiosamente, hecho verídico, 1900, estaban empezando a salir los neonazis. Es un hecho real de cómo un alcalde en un pueblo empieza a desarrollar la moneda del pueblo. Hay que ver la película, porque tiene su enjundia, ¿no? Cómo están representados, y no por una representación, sino porque se dio el caso que había el pequeño burgués, el empresario, los trabajadores, la situación de paupérrima que tenía y cómo estaban empezando a salir los nazis para crecer. Bueno, fue un caso real que tuvo tanto éxito que se extendió, que no fue el Estado el que lo paró. Ojo, eso es lo más interesante. Fue la ley de monopolio monetario la que lo tumbó. Fue porque lo pudieron meter en un juicio al hacer un cambio, porque él no decía que era una moneda por otra, era otra cosa diferente. Bueno, el caso es que es muy interesante y lo recomiendo. Yo estoy de acuerdo con tu... ¿Cómo se llama la película? Espérate que voy a buscar el milagro. Bueno, pero lo que sí que está claro es que el Bitcoin, que es la criptomoneda más antigua o la primera que salió al mercado, está claro que si no está controlada por los gobiernos, por un gobierno, está al alcance de los ciudadanos y son estos los que dictan la ley del mercado. Esa sí que es real. La que los ciudadanos lo compran, lo venden porque le da facilidades y no lo machacan con el sistema monetario que tenemos actualmente. O sea que el Bitcoin, por mucho que se empeñen,
no lo van a conseguir controlar, ni las demás criptomonedas tampoco, porque es ahí, digamos que el sistema está en decadencia. Por lo tanto, imaginaros, ni siquiera en Venezuela lo han podido controlar, y gracias a la criptomoneda que han introducido en Venezuela, pues se salvan de esas historias de las transacciones comerciales o de las transacciones del BIC o del SWIFT o todas estas historias que hacen las sanciones los Estados Unidos sobre todo. O sea que ya tenemos un ejemplo claro de que las criptomonedas es una independencia no política, económica y en toda la regla, porque, oiga, Internet tendrá sus ventajas y sus inconvenientes, y hasta ahora, bueno, pues estamos más o menos, no se sabe, una cosa compensa la otra, y yo estoy a favor porque me aprovecho de las ventajas, no entro en el rollazo de los fake news y no sé qué, pero Internet es como el campo, y al campo no se le puede poner puertas, y entonces por mucho que se empeñen, o cortan Internet para todos y entonces no habrá para nadie, o si no, el pueblo, la gente, podrá verdaderamente hacer, digamos, un futuro distinto, una transformación, lo que estamos tratando de hacer ahora, pero sin olvidar lo básico que es eso, la España vaciada, la agricultura, donde la gente tenga las necesidades fisiológicas bien cubiertas. Y eso es lo que no garantiza la técnica por sí sola. Sin embargo, les he puesto el enlace de la película, por si la quieren. Muy bien, lo tomamos pues. Muy bien, pues nada, buenas noches. Yo me retiro también y Sí. hablamos ya la próxima reunión. Claro. Bueno, yo cuando empezó la reunión hice aquí la grabación, o sea que os la pasaré, ¿no? Para que la tengáis ahí. Y bueno, ya Concha se fue antes, pero ya me la... ¿quién era que se fue antes? La Concha creo que se llamaba, ¿no? María. Se fue antes y ya dijo, mándamela que no me quiero perder nada. O sea que, sobre todo la película ahora. Vale, pues entonces... Saludos. Buenas noches. La próxima será el último jueves de junio. Y ya mañana José Cerdán pues mandará el protocolo para la próxima convocatoria, ¿vale? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches.